Hola, hola. Te saluda Raúl Román de Centro PredaTest, Preparación Personal Online. Hoy resolvemos el examen total en la parte de verbal, las 40 preguntas de verbal que te dan un 40% del examen de hoy. Es el curso que más puntos aporta en el examen de admisión. Conectores lógicos. Elija la alternativa que al insertarse en los espacios en blanco conecte adecuadamente la idea del texto. Hay que leer. Las actividades académicas en nuestra facultad se suspenderán. Las clases serán en otro local. Es importante no perder el tiempo. Culminemos nuestro calendario académico. El contexto es, se suspenden las clases, pero no las funciones de los alumnos y profesores. Aquí dice, se suspenden las clases y eso origina que las clases sean en otro local. Entonces, quiere decir que esto es causa, ¿sí? Causa, y eso es consecuencia. Si acá hay causa-consecuencia, este conector de aquí debe ser de consecuencia. ¿Por qué? Porque los conectores anuncian lo que viene. La consecuencia de que las clases se dan en otro local es porque se ha suspendido en el local central. Busco consecuencias, tengo por ello, por tanto, ergo, entonces, luego, por eso, y acá hay una sola. El segundo conector es causal y el tercero es de finalidad, una preposición de finalidad. Leamos entonces para ver si recobró cohesión y coherencia. 36. Las actividades académicas en nuestra facultad se suspenderán, por eso las clases serán en otro local, ya que es importante no perder el tiempo a fin de que culminemos nuestro calendario académico. ¿Estamos? Ya está. Pregunta 37. Aunque esto suene a arrogancia, esa pregunta que ha venido en la uni la hemos resuelto nosotros hace 20 días en TikTok y es la pregunta 21. No te vamos a dar otros botones porque va a aparecer lo que no es. Leamos nomás. Las bacterias provocan inquietud, se les asocia a enfermedades. Solo algunas bacterias causan infecciones, la mayoría son inocuas, son inofensivas. Las bacterias provocan inquietud. Obvio, no siempre hay que empezar por el principio, pero acá estamos. Provocan inquietud, provocan angustia, se les asocia a enfermedades. Esto de que se les asocia a enfermedades es una causa. Y esto debe ser la consecuencia. Por lo tanto, acá debe entrar un conector de causa porque el conector anuncia lo que viene. ¿Estamos de acuerdo? Primer conector de causa, aquí tengo, ay, pues, porque, ya que, pues, puesto que, debido a, y acá hay dos, el puesto que de la B y el ya que de la B. El segundo es de contradicción, porque se le asocia a enfermedades y luego dice solo algunas causan infecciones. Entonces ese conector debe ser de contradicción o también llamado adversativo. Y el último debe ser otra vez de causa. ¿Por qué? Solo algunas bacterias causan infecciones y dice la razón, la mayoría son inocuas. Esto es causa. Acá conector causal y eso está aquí en el dado que. Y esta debe ser la que complete el texto coherentemente. Las bacterias provocan inquietud ya que se les asocia a enfermedades. No obstante, solo algunas bacterias causan infecciones, dado que la mayoría son inocuas. Pero entraba mejor, sin embargo, era más potente, ¿cierto? Acá el sin embargo entraba potente, pero este pero no entraba al final. Y para que una clave sea correcta, deben ser todos los conectores los que sean adecuados, no solamente uno o dos. 38. Alemania es considerado un país contaminante. Es denominado como el pulmón europeo. Posee los bosques más grandes del viejo continente. Si hay algún conector, alguna relación que no la veo clara, busco otro que esté más accesible. A mí me parece que este conector está más accesible. ¿Por qué? Alemania es considerado el pulmón europeo, esto es, sí, y la causa es que posee los bosques más grandes, esta es causa. Y lo reitero, delante de una causa debe venir un conector causal. Causal, pues porque, ya que, debido a, y acá hay uno solo, puesto que, ya tengo claro.
El primero es un conector concesivo, que indica dificultad, y el segundo es copulativo. Lo comprobamos. 38. Aunque Alemania es considerado un país contaminante, también es denominado como el pulmón europeo, puesto que posee los bosques más grandes del viejo continente. Se acabó. Sigamos. Analogías. En analogías hay que analizar el par base, no las alternativas. Tengo acné, tengo la palabra piel. Las relaciones no tienen que ser absolutas, solo tienen que ser relaciones. Yo acá pondría el acné afecta a la piel. Pero te da en la adolescencia, no importa, la relación general afecta a la piel. La calvicie afecta al cabello, sí. La ceguera afecta a la visión, sí. El vómito afecta al estómago, no. La fractura afecta al hueso, sí. El resfrío afecta a la nariz, no. ¿Estamos de acuerdo? Si me parecen varias o hay varias, regreso al par base, acné, piel y ajusto la relación. El acné afecta superficialmente a la piel. Obviamente no es fractura hueso ni ceguera de visión, pero sí calvicie cabello. El nombre técnico de calvicie es alopecia. Sigamos. 40. Vidrio botella, te habíamos advertido que no estés pensando, pero hay botellas de plástico, botellas de cartón, no te importa. Tú tienes la palabra vidrio, tienes botella, encuentras una relación. Quiere decir que esta botella de aquí es de vidrio. Yo digo acá, la botella está hecha de vidrio. Correcto. ¿El vaso está hecho de luna? No. Ah, si eres muy técnico, esta botella es producto elaborado y este vidrio es la materia prima. Y si no dominas eso, verbalizas nomás. La botella hecha de vidrio, el vaso de luna, no. El libro es hecho de tela, mentira. El mural de pintura tampoco. La silla de madera sí y la gasolina y petróleo sí. ¿Estamos de acuerdo? Pero acá hay una cosa. La botella es hecha de un material llamado vidrio. La gasolina no es un material, sino es un combustible fósil. Pero sí, la silla está hecha de madera. Se acabó. Sigamos. Inclusión de enunciado. Elija la oración que al insertarse en el espacio en blanco complete de manera lógica la información global del texto. Vas a leer el texto, le vas a poner un tema y luego ponerle tema, vas a deducir en función de todo el texto o de las ideas de los costados adyacentes, pero igual vas a completar. No, ahí se nota tu talento. Dice, 1. Camellos y dromedarios llevan decenas de millones de años sobre la faz de la Tierra. 2. Estos ungulados comparten tantas similitudes que a menudo se vuelve difícil distinguirlos. 3, en blanco. El camello posee 2 jivas en el dorso formadas por acumulación de tejido adiposo. 5. El dromedario se distingue principalmente por no tener más que una jiba adiposa en el dorso. Entiendo yo, le puedes poner tu tema, que hablan de semejanzas y diferencias entre camellos y dromedarios. Semejanzas, al principio son ungulados, tienen un montón de similitudes. Y la diferencia es que el camello tiene 2 jorobas, o sea, en la 4, y el dromedario tiene 1. Entonces, en la 3, aquí debe indicar que su diferencia básicamente es la joroba, ¿cierto? Si es que anticipo, ahora si quiero demorarme más, puedo probar todas. Acá debe haber una idea donde diga que su diferencia está en las jorobas, y eso está aquí. La principal diferencia entre camellos y dromedarios es sin duda el número de jorobas. Y aquí dice camello 2, dromedario 1. Relee, corrobora, verifica, por favor. 42. Según los entendidos, esta pregunta estaba difícil. Vamos a ver, pues, vamos a aprovechar los indicios que nos deja. 1. Científicos logran la primera radiografía de un solo átomo en la historia. 2, en blanco. 3. Este descubrimiento tiene el potencial de revolucionar la forma en que los científicos detectan y estudian los materiales. 4. Además, esto fomenta nuevas tecnologías en campos como la información cuántica. 5. La investigación médica también se verá favorecida por este importante hecho. Si yo anticipo, lo máximo. Si no puedo anticipar, probaré hasta que alguna me suene, pues. Pero eso demora mucho, da incertidumbre. Datos, la 1. Hay una primera radiografía
de un solo átomo. Las radiografías se toman ¿con qué? Con rayos X. ¿Pero por qué? Porque es una radiografía, no dice resonancia magnética, no dice nada, dice radiografía. Y luego hay otro indicio. La investigación médica también se verá favorecida por esta importancia. En la investigación médica también se usa rayos X. Entonces, la que va a entrar acá debe hablar del uso de esos rayos X para reconocer la radiografía de un solo átomo. Y eso está aquí. Léelo, verifica, corrobora, no hay más. ¿Cómo se consigue que algo sea simple? Dominando, estudiando, entendiendo, creando conocimiento. Voy a leer solamente las dos primeras. Científicos logran la primera radiografía de un solo átomo en la historia. Se usaron rayos X para caracterizar sus propiedades individuales. ¿De quién? De ese átomo. Lee el resto, tiene sentido, recobró coherencia y ya estamos. 43, 1 en blanco. Se sabe esto, este es un conocimiento que es el que va a estar en la 1. Se sabe esto gracias a un estudio llevado a cabo por investigadores del Departamento de Lingüística del Centro Médico de la Universidad de Kansas, Estados Unidos. 3. El trabajo publicado en la revista NeuroReport asegura que un bebé en el útero materno puede distinguir entre alguien que habla inglés y alguien que habla japonés. 4. Demostraron esto al medir el cambio de ritmo de la succión de los bebés cuando el discurso cambia de un idioma a otro. 5. De acuerdo a los autores, ese hallazgo, que el bebé se percate de ese cambio de idioma, podría tener implicaciones para la investigación fetal en otros campos. El tema, el tema depende de la persona que lee. Es posible que el feto perciba el cambio de lenguas. Es lo que dice el texto. La primera debe introducir y debe decir que los bebés perciben el cambio de lengua cuando están dentro del vientre de la madre. ¿Dónde está eso? Está aquí. Los fetos pueden ser sensibles al cambio en los sonidos y patrones de la lengua. Se sabe esto gracias a un estudio llevado a cabo por investigadores del Departamento de Lingüística. A los que les gusta analizar alternativas, alguien dice, profesor, pero también puede ser, así habla la gente, también puede ser la B. A ver, la B. Los bebés son capaces de diferenciar los idiomas, no son capaces de diferenciar idiomas, sino se percatan no de que hablan de quechua aymara, sino que cambia de lengua nada más por el tono. Entonces no son capaces de diferenciar. Y acá hay un dato falso. Dice, desde un mes antes de nacer. Y alguien por cultura debería saber que los fetos llaman fetos no un mes antes, sino del tercer mes de gestación. Sigamos. 44. La entrega de los premios Oscar es el máximo galardón del séptimo arte, del cine. Se otorga a las películas que son dos, se otorga a las películas que son elegidas como las mejores en distintas categorías, 3 en blanco. Por ejemplo, 4. Por ejemplo, la elección de la mejor película en el 2012 no fue satisfactoria en términos de cinefilia, o sea, de los que aman el cine. 5. El tiempo ha confirmado que su elección no fue la más adecuada. El tema del texto es errores en el otorgamiento del Oscar. No siempre aciertan. ¿Y dónde va eso? En la 4 y la 5. Entonces, la que va en la 3 debe decir que las decisiones de la academia no siempre son acertadas. ¿Dónde está eso? Vamos. Ajá, en la primera. Vamos a comprobarlo. Y tú lees todo el texto. La entrega del premio Oscar es el máximo galardón del séptimo arte que se otorga a las películas que son elegidas como las mejores en distintas categorías. Sin embargo, la decisión no siempre ha sido la más acertada. Por ejemplo, la película que fue asignada como mejor en el 2012 y luego se ha confirmado que la elección no fue la más adecuada. Silencio. 45. 1. El sitio Caral
es importante para conocer cómo esa cultura manejó el territorio, cómo fue su organización social y por qué tuvo tanto éxito. Dos, los arqueólogos han descubierto que fue la primera civilización del continente. Tres, además se sabe que fue una sociedad no guerrera, en donde el Estado funcionaba en coordinación con los representantes de la sociedad civil. Cuatro, ambos, Estado y sociedad civil, estaban interesados en la producción de conocimientos, en la ciencia y en la tecnología. Aquí habla de características de la civilización de Caral. ¿Qué características? Uno, no guerreros. Dos, amante de conocimiento. Entonces, eso le llevaba a dónde? ¿A qué cosas deberían las cinco? Que tenían una buena, lo que se llama hoy día, una buena calidad de vida. No guerreaban, ¿no es cierto? Se dedicaban a obtener conocimientos, a la ciencia, a la tecnología, por lo menos el texto lo dice. Entonces, las cinco debe decir como conclusión, tenían una gran calidad de vida. ¿Cuál es esa? Vamos. Ajá, correcto. La tercera, como consecuencia de esos avances, mejoraron su condición de vida. Excelente. Léalo, verifique, corrobore y siga. 46. 1. Galileo Galilei nació en Pisa, Italia, el 15 de febrero de 1564. 2. En septiembre de 1610 se estableció en la ciudad de Florencia. Seguimos en Italia. En 1616 fue reclamado en Roma para defenderse de acusaciones esgrimidas en su contra. 4. Vacío. 5. En 1663 volvió a ser acusado por esta polémica publicación. Yo pondría como tema acusaciones a Galileo Galilei. Y tiene dos en el texto. Y en este caso, la 5 es especialmente reveladora porque dice, volvió a ser acusado por esta polémica publicación. Quiere decir que en la 4 debe hablar de esa publicación, de un artículo, de una tesis, de un libro, etc. Y eso está solo aquí. Años después publicó El diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Y no hay más. Dato para los que saben más que yo, cuando una expresión esté en cursivas, es muy probable que se refiera a un título. ¿Sí? Listo, sigamos. 47, precisión léxica. Aquí hay que tener en cuenta que nos dan un texto donde la palabra subrayada en general es una palabra ómnibus que se puede usar en muchos contextos, pero en este caso nos empujan a buscar una palabra puntual exacta para ese contexto. Por ejemplo, la palabra quitó, robó, hurtó, despojó, todas implican apropiación de alguien de lo que no le corresponde. Pero si en el contexto hubiera violencia, va robó. Si hubiera engaño, va hurtó, por ejemplo. Mire el contexto. La intolerancia del gerente. O sea, no aceptaba ideas que no fueran las suyas. La intolerancia del gerente evitó la organización de la fiesta navideña. Cuando alguien tiene poder, evita algo que hace, lo frustra, ¿sí? Lo frustra. ¿Por qué no estorbó? Porque estorbó es una palabra muy general, pero la precisa en este caso es frustró. Se frustró el golpe de Estado, se frustró la fiesta, se frustró la graduación, ¿ves? A eso se refiere. 48. Santiago permaneció tranquilo a pesar de la explosión, a pesar de la explosión de una granada a pocos metros donde se encontraba. La gente normal explota una granada y te asustas. Este no se asustó. ¿Y cómo se llama el que no se asusta? No se llama inasustable, se llama, por ejemplo, técnicamente impávido. Y si ustedes componen la palabra in, es prefijo privativo, y pávido viene de pavor, que no siente pánico, que no siente pavor, que está sumamente, ¿sí? Sumamente y tranquilo, súper sereno. Ya está. 49. Lo más conveniente para la seguridad del edificio es ponerle vigilante en una zona estratégica. Cuando yo pongo el vigilante, no lo pongo pues como una cosa, sino le digo ponte en la esquina, a 2 pasos de acá, y eso se llama darle un sitio especial y eso se llama ubicar. Y si yo leo el texto adquiere mayor precisión. Lo más conveniente para la seguridad del edificio es ubicar al vigilante en una zona estratégica. Excelente. Plan de redacción.
ordenamos, jerarquizando, si el contexto va, lo permite, lo posibilita, de lo más general a lo más particular, de lo más antiguo a lo más moderno, de la causa a la consecuencia, ¿no es cierto? Etcétera. Hay 80.000 indicios. Leamos. Dice, elija la alternativa que contenga la secuencia correcta, que deben seguir los enunciados para que la estructura del texto sea adecuada. La batalla de Miraflores. No tiene que saber historia. Tome en cuenta la información que le proporciona. 1. Tras la victoria chilena en Chorrillos, el ejército chileno avanzó hacia Miraflores. La estrategia defensiva consistió principalmente en el uso de zanjas y trincheras. Estas fueron superadas gracias al apoyo proporcionado por buques de guerra. Las tropas peruanas estaban compuestas en su mayor parte por civiles y milicias. 2 días después de la batalla, el ejército de Chile entró en Lima, capital del Perú. Acá hay un contexto. Chile gana en Chorrillos, Chile gana en Miraflores y se va a Lima. Acá hay otro contexto, ¿sí? El avance es de sur a norte, ¿sí? Es el contexto que se marca acá. Un camino, allá la introducción. Y aquí la introducción es la 1. Otro camino, hallar una conclusión. Aquí la conclusión es la 5. ¿Sí? Esa condición se la cumple solamente la primera alternativa. Pero yo había encontrado dos inmediatos. Está bien, hay muchos criterios. Las tropas peruanas estaban compuestas en su mayor parte por civiles. La estrategia defensiva de esas tropas peruanas fue meterse en el trinchera. Entonces debe ser 3-2. Ese es otro indicio contundente. Y acá hay pues, y acá pues hay 4-2, ¿no? Entonces la clave debe ser la A1-4-2-3-5. Por favor, verifique, compruebe, corrobore y el texto recobró cohesión y coherencia. La natación. Pregunta bastante aleccionadora. Si me hablan, por ejemplo, de las moscas, la primera podría hablar de insectos, porque es más general que todo. Y eso pasa aquí. Leo, la natación. 1. No propician solo el bienestar físico, sino también el mental. 2. Todos ellos mejoran su condición orgánica como psicológica. 3. Hay muchos deportes recomendables para la salud. 4. Uno de ellos es la natación en sus diversos estilos. 5. Es un deporte practicado por aficionados o profesionales. Aquí, la más general de todas, es la 3, introducción. Ojalá que haya, sí hay. Otro indicador, pero brutal, 3-4. ¿Pero por qué? Porque la 3 habla de deportes en general y la 4 habla de uno de esos deportes, la natación. Y aún más, es 3-4-5, porque ese deporte es practicado, ¿sí? Por aficionados o profesionales. ¿Estamos de acuerdo? 3-4-5, donde hay, acá hay. Si quieres ir ordenando, verifique es 3-4-5-1-2 y debe haber recobrado el texto cohesión y coherencia. Pregunta 52. Si sabe de arte, bien. Si no sabe, igual lea, igual ordene, igual jerarquice. Arte abstracto. 1. La otra vertiente confluyó el sentido cósmico y la voluntad racional. 2. Algunos pintores renunciaron a la representación de la realidad en la primera década del siglo XX. 3. En esta, una vertiente proyectó el mundo interior del artista. 4. Kandinsky, el primero de todos, estableció una corriente romántica de la abstracción. 5. Se desprendieron muchas variantes del arte a partir de estos dos polos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Correcto? Ya estamos. A ver, le había dicho que esto de plan de redacción no puede empezar por conectores, sino por términos, por sustantivos, por sujetos. Y acá hay algunos pintores renunciaron a la representación de la realidad. Esta es introducción. Y como le algunos pintores, luego viene Cadiz, que fue el primero de ellos. ¿La vio? Si ya tiene clave, ya tenemos clave, porque solamente hay una alternativa que empieza con 2-4. Y habrá que verificar. 10, 2, 4, 3, 1, 5. Profesor, yo había visto otra cosa, ¿sí? ¿Seguro que vio? Claro, aquí dice profesor
una vertiente, mire, una vertiente, acá dice otra vertiente, y esa es la conclusión, ¿no? A partir de estos polos de dos vertientes, ¿ve? Entonces el final debió ser 3, ¿ve? 3, 1, 5. Y eso está otra vez acá, ¿ve? Siempre hay indicios, por eso hay que ver esos indicios. 53. Adaptaciones evolutivas de los cactus. Si usted es muy observador, esta pregunta 53 se parece a la de la natación. Si bien el título es la natación, la primera era deportes en general. Pero entonces el título no sirve, el título sirve, es un referente, pero no es absoluto. Ahora, si quiere una indicación, si algún día el título lo confunde, dele vuelo, dele importancia a la información y el título va a ser un complemento. A ver, adaptaciones evolutivas de los cactus. Vamos a leer con atención, con concentración. Uno, para ello han desarrollado troncos carnosos provistos de innumerables celdillas interiores conectadas que almacenan líquidos. Dos, algunas plantas para subsistir a las inclemencias de su hábitat requieren de un gran esfuerzo. Tres, los cactus son plantas desérticas que cuentan con una asombrosa adaptación evolutiva para retener agua. Cuatro, otra adaptación para subsistir fueron sus hojas, órganos frágiles que no resisten a la inclemencia del sol. Cinco, ello permite que puedan permanecer largas temporadas en lugares secos o prácticamente desérticos. Sí es cierto que el título de cactus, pero acá hay una más general, la 2 cuando dice algunas plantas. Esta debe ser introducción y por lo tanto debería ser la primera. ¿Hay alguna que empieza con 2? Sí hay, 2. Pero además, en ese momento debería venir la 3, 2, 3. Acá hay solamente en la C. Obviamente no quiere decir que sea la clave, voy a verificar. Pero si usted verifica, es 2, 3, 1, 5, 4. Y seguro que hay otros indicios más. Corrobore, verifique. Si hay algún problema, nos escribe al WhatsApp. Información eliminada. Elija la alternativa cuya duración no es pertinente, o sea, es impertinente, irrelevante, cuando no aporta información sustantiva al texto. Y el otro es con el tema desarrollado del texto o es redundante. Redundante es cuando alguna idea está incluida en otra o en otras oraciones. ¿De acuerdo? Pero esto de la impertinencia, esto es lo que hay que buscar primero y esto después cuando ya no puede eliminar por impertinencia. ¿De acuerdo? Ya. 54. Elija la oración que no es pertinente o es redundante con el contenido global del texto. 1. La guerra de los 30 años fue un conflicto armado europeo que tuvo muchas motivaciones económicas. Una de las causas económicas de la guerra de los 30 años fue el intento por dominar las rutas comerciales por parte de las principales potencias europeas. 3. El control de regiones ricas y productivas del Sacro Imperio Romano Germánico fue una de las motivaciones que llevaron a la guerra de los 30 años. 4. Los estados involucrados veían en la guerra una oportunidad para imponer tributos sobre territorios conquistados. 5. El debilitamiento económico de los enemigos fue una de las razones que ocasionó la guerra. Puede usted poner como tema la guerra de los 30 años. Está bien, pero se queda con todas. En ese caso, un camino es ajustar el título. Causas. Profe, mejor causas económicas, mejor todavía. Causas económicas de la guerra de 30 años. Pero ahora, ¿sabe qué? Causas económicas, la uno, la 2, la 3, la 4, la 5, todas. Entonces, se agotó mi posibilidad de impertinencia. Cuando se agote esa posibilidad, busco redundancia que es inclusión. Por Dios, no es repetición, es inclusión. ¿Y sabe qué pasó? Que la uno se va a eliminar por redundancia. ¿Por qué? ¿Por qué redundante? La uno está incluida en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5, porque la uno dice, la guerra de los 30 años fue un conflicto armado que tuvo muchas motivaciones económicas. Y acá la desglosa. Una motivación, intento dominar rutas comerciales. Otra causa, control de regiones ricas. Otra causa, oportunidad para imponer tributos. Otra causa, debilitamiento económico de los enemigos. Acá especifica y la uno está incluida en todas las demás, elimina la uno por redundancia.
Sigamos. 55. 1. En la formación de las cavernas del subsuelo influye el agua. Las cavernas se forman también en virtud de otros mecanismos. Este recurso hídrico se permeabiliza fácilmente en las estructuras rocosas. 4. El agua actúa sobre las rocas sedimentadas, especialmente sobre caliza. 5. El agua literalmente acidificada penetra a través de las grietas de la roca caliza. Les doy un dato, ¿sí? Ojalá que ingresen esta semana. Un dato, la oración 1 generalmente marca el tema del texto, y aquí el tema del texto es la influencia del agua en la formación de las cavernas, y de eso habla la 1, y de eso habla la 3, agua, y de eso habla la 4, y de eso habla la 5. En cambio, la 2 no habla de eso. Dice, las cavernas se forman también en virtud de otros mecanismos, fuera el agua. Se va la 2 por irrelevancia o también llamado impertinencia. Lee el texto y va a tener sentido. Pregunta 56. 1. Existen diferentes ramas de derecho, como el penal, el civil, comercial, tributario, entre otros. En el ámbito penal, cuando hay una acción contraria al orden jurídico de un país, corresponde imponer una sanción denominada pena. La pena es la reacción del sistema jurídico ante un crimen y tiene diversas funciones: castigar al responsable, hacer justicia a las víctimas afectadas, entre otros. 4. Cuando la pena no se aplica, todo este sistema se pone en riesgo y se multiplican los peligros en la vida pública. 5. Eso explica la necesidad de hacer que los delincuentes rindan cuentas ante las autoridades y la urgencia por atraparlos cuando se fugan. La 1 habla que el derecho tiene diversas ramas. La 2 habla de la pena como castigo en el ámbito penal, la pena. La 3, la pena como castigo. La 4, la pena como castigo. Y la 5 también. Entonces, el tema del texto es, ¿no es cierto?, la naturaleza de la pena, ¿cierto?, en el ámbito penal. Y habla todo de eso, excepto la 1. Y acá eliminamos la 1 por impertinencia. Muy grande para el texto. El texto está abocado en hablar de la pena que se aplica contra los criminales. 57. Un enjambre de avispas está integrado por hembras y machos sexualmente maduros y por obreras que son hembras estériles. Las avispas, familia de los véspidos y pertenecientes al suborden de los aculeados, son insectos himenópteros como las abejas. 3. Sin embargo, las avispas se diferencian de las abejas en su estructura corporal y sus hábitos. 4. Las avispas no son recolectores de polen, sino animales de presa que se alimentan de otros insectos. 5. La mayoría de las avispas son sociales, es decir, forman colonias, pero también existen algunas especies solitarias. 1. Miren esto, miren, hablan del enjambre de avispas. 2. De los individuos avispas. 3. Individuos avispas. 4. Individuos avispas. 5. Individuos avispas. El tema, característica de las avispas. Chao 1. Por irrelevancia o impertinencia. Léalo, por favor, corrobore, verifique y avanzamos. Cohesión y coherencia visual. Dice, tome el texto, tome las oraciones de acuerdo a un tema central y jerarquíese de acuerdo al tema presentado, y que el texto recobre eso, cohesión y coherencia. Cohesión, lo repetimos, es la interrelación entre ideas, y la coherencia es que todo el texto tiene un solo norte. Leamos. 1. Es muy famosa su llamada ecuación de Dirac o del amor, que describe el comportamiento de partículas subatómicas. 2. Es necesario acotar que se la denomina ecuación del amor, pues mezcla dos ideas fundamentales de la física moderna: la mecánica cuántica y la relatividad. 3. Se debe agregar que en 1933 ganó el Premio Nobel de Física junto con Erwin Schrödinger por ese trabajo. Paul Dirac
es conocido por su gran contribución a la mecánica cuántica. 5, la primera, por un lado, describe el mundo de lo pequeño, cómo se comportan las partículas subatómicas, y la segunda, por otro lado, los fenómenos que ocurren a velocidades cercanas a la luz. Le dije en esto de cohesión, coherencia, plan de reacción, la primera debe contener un sustantivo, un sujeto, y esa es la 4. Y si usted le pone tema, es la contribución de Paul Dirac a la mecánica cuántica. La 4, introducción, vamos a ver si hay alguna que empieza con 4, si hay, estamos bien, si hay. Ahora, de ese Dirac habla de que es muy famosa, ¿qué cosa? Su ecuación de Dirac, pues, debe ser 4,1. Debe ser 4,1 y todavía nos quedan 2. Y en la 2 explica por qué se llama la ecuación del amor. Debe ser, creo yo, 4,1,2, 4,1,2, y aquí la tenemos, 4,1,2, y seguramente que debe contener 5,3, la 4 introducción, y por si acaso, la 3 es un complemento, es una idea complementaria en este texto, ¿ya? Debe ser 4,1,2, 5,3, y por favor verifique, lea, corrobore, confirme, y ojalá que tenga cohesión y coherencia. 59. Su gobierno se extendió, 1, su gobierno se extendió por más de 30 años. 2, por ejemplo, en el ámbito social, en las zonas urbanas, aumentó el desempleo, la prolongación forzada de la jornada de trabajo y los despidos injustificados. 3, así a este periodo se le conoce como el porfiriato, una etapa histórica de grandes contrastes. 4, la Revolución Mexicana fue un movimiento armado en contra del gobierno de Porfirio Díaz. 5, esto se debe a que durante la misma en México se gestaron importantes cambios positivos y sobre todo retrocesos. Aquí hablan del derrocamiento, ¿sí?, de Porfirio Díaz, obviamente presidente mexicano. ¿Y quién lo derroca? La Revolución Mexicana. Por lo tanto, la introducción debe ser la 4. Y la 4 dice que lucharon contra Porfirio Díaz, y luego dice que su gobierno, 4,1 debe ser, su gobierno, ¿quién? De Porfirio Díaz, se extendió por más de 30 años. Más de 30 años, y luego dice la 3, de la 1 de venir a 13, a ese periodo. Debe ser el inicio 4,1,3. ¿Cierto o no cierto? Claro que sí. 4,1,3, a ver si solamente hay acá, y debe terminar en 5,2. La clave debe ser 4,1,3,2,5. Por favor, corrobore, confirme, relea el texto y debe haber recobrado cohesión y coherencia. Pregunta 60. Dice, 1. Según la Enciclopedia Británica y la Enciclopedia Mundial de Historia, San Nicolás y Papá Noel son figuras diferentes. 2. Fue entonces cuando San Nicolás decidió salvarlas y arrojó 3 bolsos de monedas de oro por la chimenea de la casa familiar de esas niñas. 3. Pero la inspiración en las historias humanitarias de San Nicolás motivó la creación de la leyenda de Papá Noel. 4. Según la historia, ese hombre salvó una vez a 3 niñas de ser enviadas a la prostitución por su padre, un comerciante de bancarrota. 5. Por ejemplo, uno de los relatos más conmovedores y determinantes para su creación revela la caridad de San Nicolás. Yo acá pondría como tema diferencias, ¿sí?, entre San Nicolás y Papá Noel. Y acá, por si acaso, el texto alaba a San Nicolás, que era un tipo generoso, caritativo. Ya después, quien se colgó el nombre fue Papá Noel, según el texto. ¿Cuál actuaría en ese caso como introducción? Profesor, todas empiezan con lo correcto. Entonces, la 1, de hecho, es introducción porque todas empiezan con 1. ¿De acuerdo? Entonces, el texto dice que son figuras diferentes. Son figuras diferentes, ¿no es cierto? Eso estamos correcto. Pero ¿dónde está esa, la que la va a seguir? Cuando San Nicolás inspira a Papá Noel, entonces debe ser 1,3. Primero San Nicolás, luego Papá Noel.
¿Y por qué inspira? Porque San Nicolás es un tipo humanitario. ¿Y dónde se nota su humanidad, su humanitarismo? En las 5? Debe ser 1, 3, 5 y todavía nos quedan 2. ¿Correcto? Ahora, pero la secuencia es que este hombre, ¿sí? ¿Sí? Un hombre salva a las niñas y en la 2 explica cómo la salva, tirando monedas por la chimenea. Y la clave debe ser 1, 3, 5, 4, 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya estamos. 61. 1. Esto se debe a que los cordones llenos de nudos son un enigma de gran magnitud. 2. Por el contrario, como era habitual en su modo de gestión imperial, se apropiaron de ello y lo convirtieron en ventaja. 3. Para las culturas andinas, mucho antes que el Tahuantinsuyo, este registro material les permitió administrar los recursos. 4. Descifrar un quipu es uno de los desafíos científicos más importantes de la actualidad. 5. Es decir, los incas no fueron los primeros en usarlo. ¿Cuál es el tema? Estamos en la 61. Vamos. Ajá. La 4. La 4 es introducción. Y dice que es uno de los desafíos científicos más. Y si es un desafío, esta es introducción. En la 1 está la razón de por qué es un desafío. Debe ser 4-1. ¿Por qué es un desafío? Porque los cordones son un enigma. 4-1 debe ser. Ojalá que haya 4-1. Ojalá que. Si hay, si hay. Acá hay 4-1 en la B y hay 4-1 en la E. Estamos vivos todavía. Profesor, pero si dice que es una desafío lleno de cordones, ¿no es cierto? Este, ese material se vio antes. Claro, por eso debe ser 4-1-3. Así es. ¿Y dónde hay 4? No hay en la B, pero sí hay en la E, 4-1-3, 5-2, y el 5-2 también es consecutivos. La clave, la E, por favor, verifique, relea, corrobore, confirme, y si puede, escríbanos al WhatsApp. 62. 1, debido a su influencia social, debe ser considerado como uno de los grandes fundadores religiosos de la historia. 2. Sin embargo, a diferencia de ellos, Confucio es un personaje completamente histórico. 3. Confucio fue un importante pensador, educador y líder espiritual chino. 4. Por ejemplo, su influencia es comparable a la de Jesús o Mahoma. 5. Esto es, lo que se sabe de su vida se basa en registros de la época y no tanto en mitos o leyendas. Yo pensaría que el texto habla de la influencia social, ¿sí?, de Confucio. ¿Correcto? Y si estoy dando cuenta de eso, la 3 es introducción. Y bueno, sea gracioso, tú empiezas con la 3. Ya está, listo. Entonces buscaré otra, pues. 3, ya, la 3, correcto, la 3 empieza, pero ¿qué sigue? Ah, entonces como él influenciaba socialmente, era un tipo pensador, educador, entonces, debido a su influencia, fue uno de los grandes fundadores religiosos de la historia, entonces debe ser 3, ¿3 qué? 3-1. Ahora ya tengo menos. 3-1 por acá, 3-1 por acá, 3-1 por acá. Profesor, pero si ya lo compara en la siguiente con la influencia de Jesús o Mahoma, claro, debería ser 3-1-4. Uy, tengo todavía 2. No, no desperté todavía, no tengo la solución. Profesor, pero la 2 dice que es un personaje histórico y en la 5 explica por qué es histórico. Entonces, primero afirmo, luego explico, debe ser 2-5 al final y entonces debe ser la alternativa segunda. 3-1-4-2-5, relea, verifique y debe ser la clave. Debe haberle devuelto cohesión y coherencia al texto. Antonimia contextual. Los bebés aquí le hemos recomendado que anticipe una respuesta sencilla ante las alternativas. Los bebés fueron infectados en el hospital donde nacieron. Lo contrario, fueron vacunados, ya no infectados, vacunados. ¿Y cuáles vacunados? Inmunizados. Lo contrario de vacunados, inmunizados. 64. La acusación constitucional dejó al presidente estupefacto, asombrado. Estupefacto es asombrado. Lo contrario, impertérrito. Lo contrario, imperturbable. Nada lo afectaba. ¿Cuál es imperturbable? Impasible. ¿Eh? Se acabó.
el juez fue injusto al momento de emitir una sentencia. Lo contrario de injusto debe ser justo, pues. Y esa palabra que tenga con el justo, imparcial. Por eso es que un árbitro debe ser imparcial. ¿Qué debe ser? Justo. Excelente. 66. Un centenar de niños se hacinan en el parque al escuchar un disparo. Un centenar de niños se amontona, se agrupa. ¿Escucha? Se agrupa. Lo contrario, ¿se qué? Ajá, muy bien. Se disemina o se dispersa. Muy bien. Comprensión y lectura. Luego de analizar el texto, por favor, elija la alternativa correcta. Leamos. Hay que leer el texto. Si conoce el tema, sería bueno. Si no lo conoce, igual, porque esto es un examen de comprensión y lectura, no es un examen de conocimientos. Dice el texto. La superconductividad es una transición de fase que se produce bien por aumento de temperatura, por variación del campo magnético aplicado hasta un valor determinado, o por el paso de una densidad de corriente mayor de un determinado valor, causas en los cuales el superconductor pasa de nuevo a estado normal en el que va a conducir de nuevo a un cierto valor de resistencia. El estado superconductor se caracteriza tanto por una resistencia nula como por la respuesta a los campos magnéticos que se le aplican. El campo magnético aplicado puede tener la suficiente intensidad para alcanzar la transición de fase, penetrar en el material, o bien que el superconductor se proteja del campo magnético aplicado y aparezcan corrientes superconductoras internas que apantallen, que oculten al campo externo y le impidan penetrar el material. Por lo anterior, se puede decir que el material superconductor no solamente no presenta resistencia al paso de corriente eléctrica, sino que también tiene la capacidad de apantallar un campo magnético. El tema que habla de los componentes o del proceso, mejor, del proceso de la superconductividad. Obviamente, si hay un proceso llamado superconductividad, hay un superconductor que dice el texto, no tiene resistencia y además de no tener resistencia, apantalla un campo magnético. Pregunta única, 67. Del texto se infiere. ¿Qué se infiere? Lo hemos dicho, lo repetimos. Lo que se infiere es absolutamente verdadero, pero es una idea además derivada del texto. O sea, no puede ser literal. ¿Correcto? Debe ser verdadera. Solo se produce por variación de temperatura. Falso. Hay una deducción aquí, por ejemplo. La superconductividad, ¿sí?, se aplica para la corriente eléctrica. Es una deducción. Y hay N deducciones. De las que están aquí, ¿cuál es la única deducción? Claro, que la superconductividad es una deducción. No está asociada a la resistencia del superconductor. Sustento. La resistencia es nula. Porque para que una deducción sea válida, tiene que estar sustentada en el texto. 68. Luego de analizar el texto, elija la alternativa que contenga la respuesta correcta. La creciente demanda de productos básicos agrícolas para la producción de biocombustibles en los mercados agrícolas aumenta las preocupaciones acerca de su efecto negativo para la seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo. Si alguien tiene cultura, los biocombustibles pues, se extraen a partir de maíz o de soya. Ya. El texto dice, sin embargo, cuando se trata de aceites naturales, residuales o descartados de las producciones alimentarias, lejos de significar su desarrollo un riesgo para el sostenimiento alimentario, resulta una idea factible y ventajosa para tratar un peligroso residual. Ah, mire, el autor no se da de acuerdo con los biocombustibles, pero está de acuerdo con los aceites residuales. ¿Por qué? Porque van a dar una vía factible y ventajosa. Sigo. El aceite vegetal usado, mire lo que dice, ¿eh? El aceite vegetal usado, residual, puede catalogarse como un peligro para la salud cuando se utiliza reiteradamente. Y por otro lado, su vertimiento indiscriminado puede causar serios daños al medio ambiente. Ha quedado demostrado que la mejor manera de tratar al aceite vegetal descartado
residual es mediante la reacción de transesterificación, de la que se pueden obtener productos de alto valor añadido, ésteres y glicerina. Los ésteres poseen características que permiten su uso como biocombustibles y la glicerina posee una diversidad de aplicaciones. La esencia del texto, que el aceite vegetal descartado es beneficioso. ¿Mediante qué? La transesterificación. ¿Por qué? Porque se pueden obtener productos de alto valor añadido. Miren lo que dice. El aceite vegetal residual puede ser beneficioso a través de la transesterificación porque produce productos de alto valor añadido. Me preguntan, ¿cuál es la idea principal del texto? En la idea principal del texto debe estar aceite vegetal descartado, residual o de desecho. Y dice que es beneficioso. ¿Dónde está eso? Porque esa es la idea principal. Aquí. Mira acá está. Aceite vegetal de desecho, residual o descartado. Y la idea principal es la caracterización de un biocombustible obtenido a partir del aceite vegetal ayuda al ecosistema. ¿Cuáles son esos biocombustibles obtenidos a través del aceite vegetal? Los ésteres y la glicerina. Entonces, es la idea principal y la idea principal está por acá. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sigamos. 69. Dos episodios simbolizan el proceso de iniciación de Einstein en la ciencia. El regalo de una brújula que le entregó su padre cuando tenía 4 años y la lectura de un volumen de geometría euclídea. La aguja imantada, la brújula, desplegó ante sus ojos los misterios de la naturaleza y los axiomas y postulados de Euclides, el poder deductivo de la inteligencia. O sea, son dos elementos que de niño lo llevaron a aficionarse por la ciencia. La vida de Einstein se convertiría en una tenaz aplicación de ese poder para desentrañar dichos axiomas y postulados. El magnetismo se puede interpretar como un efecto puramente relativista y la propia relatividad como una visión geométrica del universo. Así, en la brújula y el libro de Euclides estaba cifrado su destino. Tema: la inclinación de Einstein por la ciencia. Y esa inclinación, esa propensión de Einstein, estuvo basada en dos elementos: la brújula y el tratado de Euclides. Uno lo hizo observar y el otro lo hizo desarrollar el poder deductivo de su inteligencia. ¿Estamos de acuerdo? Dice la pregunta. Se infiere del texto que la labor del científico, y esta pregunta en realidad es de extrapolación, porque ya no se refiere solo a Einstein, sino a cualquier científico, es una proyección del texto. Se infiere del texto que la labor del científico consiste esencialmente ¿qué? En observar la naturaleza usando su inteligencia. ¿Cierto? Ajá, porque la inteligencia es deductiva. ¿Dónde está eso? Aquí, en la cuarta. Elucidar. Anótelo, por favor. Elucidar es aclarar los fenómenos naturales por medio del ejercicio de la inteligencia. Sigamos. Texto. No son aceptables los argumentos contra la globalización basados en la defensa de las identidades culturales. La modernización, de la que la globalización no es más que un efecto, no parece que pueda ser reversible ni evitable. Hace desaparecer modos de vida tradicionales, pero ofrece otros estilos modernos a los que en realidad nadie está dispuesto a renunciar si puede elegir libremente. Por eso, la noción de identidad cultural colectiva se vuelve en un absoluto peligro, una idea simplificadora, reduccionista y deshumanizadora. Ya se dieron cuenta que el texto es argumentativo, el autor está opinando, ¿no? La globalización, por un lado, no debe confundirse con su versión reducida a la faceta económica o financiera. Más allá de sus innegables destrucciones y riesgos y de los desniveles que provoca, no solo extiende las posibilidades para que cada individuo acceda a otras culturas, sino que abre caminos para la mejor defensa de la propia, los cuales se estriban en una política de promoción por el mundo unificado en que vivimos. La globalización no va a desaparecer las culturas locales. Todo lo que hay en ellas de valioso
y digno de sobrevivir, encontrará en el marco de la apertura mundial un terreno propicio para germinar. Un texto, si usted es bastante simple, podría poner la globalización y las identidades culturales. Sí, sí, vale. Pero ahí no hay verbo, le ponemos verbo. La aparente colisión entre la globalización y las identidades culturales. El autor, por si acaso, está a favor de la globalización y las identidades culturales parecen una tontería, ¿sí? Más bien, hay que conectarse con el mundo para que esa identidad cultural se ponga a prueba y pues sobreviva lo que tenga que sobrevivir y lo demás se desechará. Elija la opción que sea congruente, congruente es compatible, que sea de acuerdo con el texto. En el texto estamos de acuerdo que la globalización es un fenómeno positivo, pero no es solamente, según el texto, económico. Otra cosa que es congruente, la identidad cultural, si no se pone a prueba con otras culturas, no se va a reforzar. De las que tengo aquí, ¿cuál es una congruente? Esta. Pueden existir elementos culturales que no son valiosos. ¿Por qué? Lo sustento, porque el texto dice que todo lo que hay en una cultura local, todo lo que tenga de valioso y digno sobrevivirá y encontrará un terreno propicio para germinar. Y lo que no tenga gran valor, pues desaparecerá. Siguiente. Dice, para calcular el área de una figura, los griegos construían un cuadrado de la misma área. Era lo que se llamaba cuadrar la figura. Así sabían cuadrar ángulos, triángulos y a partir de aquí, mediante triangulación y aplicación del teorema de Pitágoras, cualquier polígono. Ellos podían cuadrar cualquier cosa llevándolo al área de un cuadrado. El paso siguiente era cuadrar el círculo. Estamos hablando de los griegos. Conocían que el área de un círculo era proporcional al cuadrado de su radio, por lo que para cuadrar el círculo bastaría con construir un segmento de longitud igual a lo que ahora conocemos como pi. Pronto quedó fijado el enunciado de uno de los problemas más famosos de la historia de matemáticas. ¿Cuál era? Cuadrar un círculo, que perduraría durante más de 2000 años, que marcaría la historia del conocimiento de pi y cuya solución la alcanzaría Lindemann en 1882. Construir con regla y compás un cuadrado que tenga la misma área que un círculo dado. ¿Ves? Quería encontrar la cuadratura de un círculo. Y Lindemann lo solucionó. Así se abrían dos vertientes para el conocimiento de pi. Una, instrumental, que trataría de determinar el valor de este número mediante sucesivas aproximaciones, y otra teórica, que pretendía la construcción exacta de un segmento de longitud utilizando solamente regla y compás. Arquímedes, en la vertiente teórica, construyó su espiral que permitía rectificar la vertiente utilitaria, obtuvo para pi el valor de 22 céntimos. A Euler se debe la consolidación definitiva del uso de la letra griega pi para representar la razón de la longitud de la circunferencia del diámetro. Se necesitó una comprensión profunda de los números reales para llegar a la conclusión de que el círculo no es cuadrable, la cuadratura del círculo. Usando regla y compás, pi pertenecía a una clase de números de la que ni siquiera se había sospechado que existiese hasta que Euler llamó trascendentes aquellos números que trascienden los métodos algebraicos. Liouville demostraría la existencia de números en 1844 y luego resultó que pi era uno de ellos. Y miren qué suerte tiene, a pesar de que el texto puede estar denso, miren la pregunta. El problema matemático que demoró más de 2000 años, esta pregunta no está referida a todo el texto, sino está referida solamente a esta parte de acá. O sea, es lo que se llama pregunta puntual, pregunta con contenido. No es todo el texto, sino puntual. Y la pregunta es, el problema matemático que demoró más de 2000 años en esclarecerse, ¿qué fue? La cuadratura del círculo. Excelente y se acabó. Tanta bulla para una cosa simple. Definiciones. Elija la palabra que se defina con la premisa planteada. Contrario a la equidad, injusto. Otra palabra es arbitrario. ¿Cuál es injusto acá? Inicuo. A mí me dijeron que inicuo era malvado. Lo que pasa es que inicuo presenta polisemia. Hay un inicuo que es injusto, cerrado,
y hay un único que es malvado, perverso, pero no deja de ser injusto. 73, delgado, delicado, tenue. Mire eso, le dan solo sinónimos y eso es sutil. Se lo dijo de forma sutil, de forma delicada. Es una luz sutil, una luz tenue. ¿De acuerdo? Es una forma de dar una definición poniendo solo sinónimos. 74, ciega, o sea, sin pensamiento y baja adhesión a la autoridad de uno. O sea, yo tengo adhesión a la autoridad, pero así de manera ciega. Eso se llama, ¿sabe cómo se llama? Servilismo. En nuestro país se llama sobonería, ¿cierto? Servilismo, es un servil. Tiene ciega y baja adhesión a la autoridad. Y 75 dicen que es pregunta problemática, dices de la persona aguda y sagaz, ingenioso. Yo, ahí nomás, si hubiera terminado acá, habría marcado perspicaz. Pero continúa la definición. Dices de la persona aguda y sagaz, acá está, que se percate las cosas, aunque esas no sean claras. ¿Y ese quién es? No es perspicaz, es intuitivo. Y esa es la definición, el concepto denotativo de la palabra intuitivo. ¿Estamos de acuerdo? Se acabó el examen. Gracias a todos. Vean nuestro contenido en TikTok, ¿no? En Pre-la-Test, búsquenos ahí y sigan aprendiendo, que nosotros vamos a seguir creando contenido. Gracias a todos.